Listo, entonces buenas noches para todos. Como ya me conocen, mi nombre es Juliana Erazo, soy residente de segundo año de oftalmología y el día de hoy junto con mi compañero Federico vamos a hablar acerca de uveitis intermedia. Voy a iniciar dando unas generalidades acerca de todas las uveitis para que nos pongamos en contexto. Entonces, en cuanto a la definición, recordemos que la uvea consiste en la capa vascular pigmentada media del ojo, que es la que vemos en la imagen, e incluye el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. El término uveitis se va a referir entonces a la inflamación de la uvea, que a su vez puede afectar también otras estructuras oculares, como lo son la retina, la esclera, la córnea, el vítreo y el nervio óptico. La uveitis incluye un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por inflamación intraocular. Representa una causa de morbilidad visual significativa en todo el mundo. Existen muchas enfermedades con características clínicas similares que tienen diferentes pronósticos y tratamientos, por lo que muchas veces es muy difícil realizar un diagnóstico preciso. Tienen múltiples etiologías que se pueden asociar además a enfermedades sistémicas y de ahí la importancia de una adecuada anamnesis y una revisión de síntomas por sistemas en los pacientes. En cuanto a la epidemiología, representa el 25% de ceguera en todo el mundo y es causa de aproximadamente el 10% de la ceguera en Europa y en Estados Unidos. En cuanto a la prevalencia en Estados Unidos, es de 58 a 131 por 100.000 habitantes y hasta de 1.070 por 100.000 habitantes en el mundo desarrollado. En países en desarrollo son más comunes las uveitis infecciosas y panuveitis en comparación con los países industrializados. En cuanto a los tipos, que ya los especificaremos más adelante, la uveitis anterior es el tipo más común y representa del 70 al 80% de los casos, seguida de la panuveitis, la uveitis posterior y de última la uveitis intermedia. Las mujeres tienen tasas ligeramente más altas de uveitis en general en comparación a los hombres y la incidencia de uveitis se da entre los 20 y los 60 años. En cuanto a la clasificación, desde el 2005, las principales sociedades de uveitis del mundo realizaron una estandarización de la nomenclatura de uveitis, más conocida como SON, y en primer lugar, esta se basa en la ubicación anatómica de la inflamación. Entonces podemos tener la uveitis anterior, en la cual el principal sitio de inflamación va a ser la cámara anterior y va a incluir cuadros de iritis, iridociclitis y ciclitis anterior. La uveitis intermedia va a comprometer en mayor medida el vítreo e incluye la pars planitis, la ciclitis posterior y la hialitis. En la uveitis posterior se va a ver afectada la retina o la coroides e incluye la coroiditis focal, multifocal o difusa, la corioretinitis, la retinocoroiditis, la retinitis y la neuroretinitis. Y por último está la panuveitis, donde ya va a involucrar todo, incluida la cámara anterior, el vítreo y la retina o la coroides. También se clasifica según los descriptores específicos de inicio, duración y curso. Entonces, cuando los síntomas comienzan rápidamente, se denomina de aparición repentina y cuando es gradual, el inicio se denomina insidioso. En cuanto al curso, este puede ser agudo, en el cual se describen episodios de aparición repentina y duración limitada que generalmente se resuelven en 3 meses o menos. En cuanto a la recurrente, implica episodios repetidos, separados por periodos de inactividad sin tratamiento que duran 3 meses o más. Y en cuanto al curso crónico, este es persistente y la recaída ocurre en menos de 3 meses después de suspender el tratamiento. También se clasifica de acuerdo a la actividad y en esta se describe la terminología específica para clasificar y monitorear esa actividad uveítica. Entonces vemos que se encuentra inactiva cuando se encuentran 0 células en la cámara anterior,
Puede haber un empeoramiento de la actividad con aumento de 2 líneas del nivel de inflamación, que ya especificaremos más adelante, o que aumente de 3 cruces a 4 cruces. Se denomina una mejoría de la actividad con disminución de 2 líneas de inflamación o si esta disminuye a grado cero, y se considera una enfermedad en remisión cuando la enfermedad está inactiva por más o 3 meses igual después de descontinuar todos los tratamientos. En cuanto a factores clínicos importantes de la uveitis, este proceso inflamatorio puede ocurrir en uno o en ambos ojos y también se pueden alternar entre ellos. También es útil tener en cuenta la distribución de la afectación ocular, que puede ser focal, multifocal o difusa al momento de clasificar la uveitis. En cuanto a la clasificación de uveitis como granulomatosa o no granulomatosa, aún se usa. Sin embargo, puede no necesariamente correlacionarse con la descripción histológica y en cambio puede estar relacionada con el estadio de la enfermedad, la cantidad de antígeno en el momento de la presentación o el estado de inmunodepresión del paciente. En cuanto a la inflamación no granulomatosa, esta suele tener un infiltrado de células plasmáticas y linfocíticas y clínicamente los depósitos celulares o los precipitados queráticos tienden a ser más finos y distribuirse de manera difusa. Más adelante ya vamos a ver imágenes. Y en cuanto a la inflamación granulomatosa, esta también incluye células epitelioides gigantes. Clínicamente, los depósitos celulares son de apariencia grande, aglomerada o grasosa y se localizan predominantemente en una posición dependiente de la gravedad en la córnea inferior. Los granulomas discretos son característicos, por ejemplo, de la sarcoidosis y la tuberculosis, y la inflamación granulomatosa difusa aparece en el síndrome de Vogt-Koyaga-Nagy-Arada y la oftalmía simpática. En cuanto a los síntomas, pues estos van a ser muy variados y dependen de qué parte del tracto uveal se encuentra inflamado, la rapidez de aparición, la duración de la enfermedad, el curso de la enfermedad y a veces también la etiología subyacente. Entonces pueden variar, por ejemplo, desde un ojo blanco, silencioso y asintomático, hasta un ojo rojo extremadamente doloroso, según el tipo de uveitis y la gravedad de la inflamación. Los pacientes también pueden referir dolor. Este puede ser agudo en casos, por ejemplo, de uveitis anterior de aparición repentina, que suele acompañarse también de fotofobia, enrojecimiento y visión borrosa. Aquí el dolor va a resultar del espasmo ciliar asociado con la inflamación en la región del iris y puede irradiarse sobre áreas más grandes inervadas por el nervio trigémino. Aquí también la elevación de la presión intraocular debido, por ejemplo, a un cierre del ángulo o la trabeculitis puede ser otra causa de dolor. Los pacientes también pueden referir fotofobia, epífora, visión borrosa, que esta puede ser causada principalmente por retinitis y también coroiditis, que afecta directamente la función macular o secundariamente por complicaciones de la inflamación. Por ejemplo, los pacientes con artritis idiopática juvenil pueden tener una visión borrosa debido a complicaciones estructurales como la queratopatía en banda calcificada, cataratas o edema macular. También puede existir edema corneal, retinal o del disco óptico. Pueden referir miodesopsias. Aquí la uveitis intermedia aislada se puede presentar como un ojo blanco y tranquilo, pero produce el síntoma de moscas volantes que refieren los pacientes asociado a visión borrosa. Estas miodesopsias resultan de las sombras proyectadas por las células vítreas y los desechos en la retina. Y en cuanto a otros síntomas, son más comunes en la uveitis posterior, por ejemplo, también la visión borrosa, las miodesopsias, asociadas a fotopsias, escotomas, metamorfopsias y nictalopia. Y todos estos también pueden combinarse. En los signos también tenemos una amplia gama y vemos que afectan varias partes del globo ocular. Pueden afectar los párpados y la piel, la esclera, la conjuntiva, el endotelio corneal, la cámara anterior y posterior, el iris, el ángulo, la presión intraocular, el vítreo, la pars plana, la retina,
la coroides y el nervio óptico. Vamos a ver algunos de los más importantes divididos por los segmentos oculares. Entonces tenemos en el segmento anterior la presencia de células inflamatorias en la cámara anterior. Aquí vemos un ejemplo de esas células inflamatorias en esta imagen que es grado 4 cruces. Otro signo importante es el flare, que es esa turbidez en la cámara anterior, que es el que vemos en esta imagen. También puede existir hipopion, que es la colección de material purulento. Puede existir fibrina en la cámara anterior, que es la presencia de estas membranas inflamatorias. También vemos aquí los precipitados queráticos. En la imagen superior vemos unos pequeños y medianos. Estos son acumulaciones de células inflamatorias en el endotelio corneal. En la imagen inferior vemos ya unos precipitados mucho más grandes. Esto es en un paciente con sarcoidosis y estos generalmente indican un proceso de una enfermedad granulomatosa. Los que son así de este tamaño se llaman generalmente engrasa de cordero y puede haber también edema corneal asociado. Pueden formarse también nódulos en el iris, específicamente en estas dos imágenes vemos los nódulos de Busaca en dos pacientes con sarcoidosis. La inflamación también puede causar atrofia del iris o heterocromía, miosis, también sinequias anteriores y posteriores, como lo vemos en esta imagen, anteriores del iris a la córnea y posteriores del iris al cristalino. También puede existir dispersión de pigmento y en casos ya de procesos más crónicos puede haber catarata y queratopatía en banda. Como vimos entonces, el hallazgo principal en la uveitis anterior es la presencia de células inflamatorias y esos brotes en la cámara anterior. Entonces, el sistema de clasificación SUN las ordena de acuerdo a la intensidad de las células de la cámara anterior y según el número de células inflamatorias observadas en el examen con lámpara de hendidura. Aquí tenemos que tener en cuenta que este examen se realiza con un haz de alta potencia de 1 por 1 milímetro a máxima intensidad, más o menos en un ángulo de 45 a 60 grados y en una habitación totalmente oscura. Entonces vemos que la presencia de células va de grado 0 a 4 cruces. En el 0 se observan menos de una célula. En 0.5 cruces, 1 a 5 células. Una cruz se observan de 6 a 15 células. Dos cruces va de 16 a 25. Tres cruces de 26 a 50 y ya cuatro cruces cuando observamos más de 50 células. En el sistema también de clasificación está el flare, que es la turbidez de la cámara anterior. Entonces puede ir de 0, que es ninguno, una cruz que significa una turbidez débil, dos cruces que ya es moderada y sin embargo los detalles del iris y el cristalino son claros. Tres cruces cuando ya es un flare más marcado, donde los detalles del iris y el cristalino se vuelven un poco borrosos, y grado 4 cruces cuando ya es más intenso y hay presencia de fibrina. La reacción en la cámara anterior, además, se puede describir como serosa cuando hay un flare acuoso causado por afluencia de proteínas, como purulenta cuando hay presencia de leucocitos polimorfonucleares y restos necróticos que pueden causar hipopión, fibrinosa cuando existe un material plasmoide o un exudado fibrinoso intenso y sanguinoide cuando hay células inflamatorias con eritrocitos que se va a manifestar con un hipopión mezclado con ifema. En los casos en que la afección uveítica del cuerpo ciliar y de la malla trabecular está afectada, la presión intraocular suele ser baja, como consecuencia de una disminución de la producción de humor acuoso o un aumento del flujo uveoescleral. Pero la presión intraocular también puede aumentar rápidamente si la malla trabecular se obstruye con células inflamatorias o desechos o si la propia red trabecular es el sitio de inflamación, la cual se llama trabeculitis. También puede aumentarse debido al bloqueo pupilar con presencia de un iris bombé
y un cierre angular secundario que puede provocar ese aumento agudo de la presión intraocular. Ya pasando a hablar del segmento intermedio, podemos observar células inflamatorias en vitro, que son las que vemos aquí. Este es el sello distintivo de la uveitis intermedia. Estas células pueden estar agrupadas o individuales y también pueden formar una neblina vítrea cuando se ven en combinación con restos vítreos proteicos. También, bueno, este sistema SON también clasifica las células vítreas en una escala numérica de 0 a 4, siempre observando el espacio retrolental en un ojo ya dilatado, utilizando la lámpara de hendidura y un haz de 1 por 0.5 milímetros. Entonces va de 0 cuando no observamos ninguna célula, 0.5 cruces cuando observamos de 1 a 5, una cruz de 6 a 10, 2 cruces cuando va de 11 a 20, 3 cruces de 21 a 50 células y 4 cruces cuando observamos más de 50 células. Entre otros hallazgos va a estar el Haze vítreo. Entonces, este se describe de acuerdo a la escala de clasificación de la turbidez vítrea, que es la que vemos en esta imagen, que se basa en la claridad de visión del segmento posterior en el fondo de ojo. Tenemos el grado más severo, que es el grado 4, donde está presente una opacidad densa que oscurece la visualización de la cabeza del nervio óptico. En el grado 3, el nervio óptico puede estar visible, pero observamos esos bordes borrosos y no se ven los vasos retinianos. En el grado 2 puede haber una visión borrosa significativa del nervio óptico y los vasos retinianos, pero aún así son visibles. Ya en el grado 1 hay pocas opacidades, hay leve borrosidad del nervio óptico y los vasos retinianos. En este trace significa como un seguimiento que da lugar a 0.5 cruces y ya en el grado 0 vemos que el vitro está totalmente claro. Este se considera un mejor indicador de la actividad de la enfermedad que el propio recuento de células por sí solo, e incluso se considera como criterio de inclusión en muchos ensayos clínicos para uveitis. Otros hallazgos del segmento intermedio son la aparición de las bolas de nieve, que son aglomeraciones de células inflamatorias en el vitrio, como las que vemos en la imagen. También tenemos los bancos de nieve, que son la presencia de los exudados sobre la pars plana. Son especialmente prominentes en la parte inferior y se describen que los activos tienen un aspecto esponjoso o peludo y cuando se vuelve inactiva aparece gliótica o fibrótica y lisa. Puede existir también desprendimiento del cuerpo ciliar, entonces aquí vemos una VM que muestra ese desprendimiento cuando la uveitis intermedia se vuelve crónica. Pueden aparecer también membranas retrolentales y hebras vítreas o bandas de tracción. En cuanto al segmento posterior, podemos observar infiltrados inflamatorios retinales o coroideos, también revestimiento inflamatorio de arterias o venas, desprendimiento de retina que puede ser exudativo, traccional o regmatógeno, también hipertrofia o atrofia del epitelio pigmentario retiniano, atrofia o edema de la retina, la coroides o la cabeza del nervio óptico. Puede existir fibrosis prerretiniana o subretiniana y también neovascularización retiniana o coroidea. Todos estos hallazgos retinianos y corideos pueden ser unifocales, multifocales o difusos. Y es importante que estas lesiones se describan por tamaño, por color, por apariencia y también por su relación anatómica con los puntos de referencia del polo posterior. Ahora sí, entonces vamos a pasar a hablar específicamente de la uveitis intermedia. Esta se define como el subconjunto en el que el sitio predominante de inflamación es el vítreo, representa el 15% de todos los casos de uveitis y se caracteriza por inflamación ocular que está concentrada en el vítreo y la base del vítreo, que recubre el cuerpo ciliar y el complejo periférico retina y pars plana.
Podemos tener hallazgos del vitrio, que ya mencioné, puede también haber flebitis retiniana periférica asociada y puede producirse una reacción en la cámara anterior de diversa gravedad y de ahí la importancia de conocer todos los signos clínicos que ya vimos antes. Esta puede asociarse con diversas afecciones, como por ejemplo sarcoidosis, esclerosis múltiple, enfermedad de Lyme, toxocariasis periférica, sífilis, tuberculosis, síndrome de Sjögren primario e infección por el virus linfotrópico de células T humanas tipo 1. Vamos a hablar entonces ahora de una entidad que es la pars planitis. Esta se refiere al subconjunto de uveitis intermedia que es idiopática, es decir, que no se encuentra una causa específica ni infecciosa ni una enfermedad sistémica asociada. Es la forma más común de uveitis intermedia y constituye aproximadamente del 85 al 90% de los casos, anteriormente conocida como ciclitis crónica y uveitis periférica. Esta afecta con mayor frecuencia a personas entre los 50 y los 40 años y tiene una distribución bimodal, es decir, se concentra en grupos de jóvenes que va de 5 a 15 años y en grupos mayores de 20 a 40 años. No tiene predilección por el sexo y aún es poco comprendida su patogenia. En cuanto a la etiología, sigue siendo desconocida. La hipótesis más aceptada es que representa un trastorno autoinmune del ojo tras la exposición de un antígeno que lo inicia. La naturaleza de ese antígeno aún no se conoce y esto conduce a la activación del sistema inmunológico. La asociación inmunogenética ha sido sugerida por varios estudios que citan la asociación con los haplotipos del HLA-B51, el DR2, el DR15 y el DRB1. Hablando respecto a la epidemiología, en un estudio prospectivo de 215 pacientes con uveitis hecho por Badot y colaboradores, encontraron en Francia una incidencia de 1.4 por 100.000 habitantes y una prevalencia de 5.9 por 100.000 habitantes. En otros estudios realizados por Gritz y Wong en Estados Unidos, encontraron una incidencia de 1.5 por 100.000 habitantes y una prevalencia de 4 por 100.000 habitantes. Esta es una entidad que afecta principalmente a niños y adultos hasta la cuarta década y se ha llegado a considerar la principal causa de uveitis en edades pediátricas. La mayoría de las veces son bilaterales en un 90%, pero muchas veces un ojo es más sintomático que el otro. En cuanto a su fisiopatología, no se comprende completamente aún. Los exudados de la pars plana se ha visto que están compuestos por una capa fibrovascular laxa que contiene células similares a fibrocitos y células mononucleares dispersas. Las células T son las células predominantes presentes en el vitrio y su porcentaje puede variar de 11 al 95%. Las células TCD4 positivas que expresan CD69, que es un marcador de activación, se encuentran en el humor acuoso y en la sangre de los pacientes con pars planitis. También se han evidenciado que los niveles de interleuquina 6 están más elevados en comparación a otras citoquinas. Y después de las células T, los macrófagos son las células más comunes presentes. En cuanto a las características clínicas, el 80% de los casos son bilaterales y a menudo también pueden ser asimétricos. En los niños, la presentación inicial puede consistir en una inflamación significativa de la cámara anterior, acompañada de enrojecimiento, fotofobia y malestar. El inicio en adolescentes y en adultos jóvenes puede ser más insidioso y el síntoma de presentación generalmente son las miodesopsias y en la mayoría de casos no hay fotofobia ni dolor. En cuanto a las manifestaciones oculares, incluyen las células inflamatorias de la cámara anterior, células vítreas, las bolas de nieve en el vitrio
y los exudados de pars plana. Entonces aquí vemos una fotografía de fondo de ojo que muestra esas opacidades en bola de nieve ubicadas inferiormente en un paciente con pars planitis y vemos que muchas veces también ese hallazgo al observarlo con la técnica de retroiluminación también son visibles. Siguiendo con las características clínicas, es común la flebitis retiniana periférica inferior con revestimiento venoso, es decir, que se puede dar una vasculitis periférica. Vemos aquí el ejemplo en esta fotografía de fondo de ojo que muestra el revestimiento vascular periférico y también la presencia de opacidades en bola de nieve. Con una inflamación prolongada, a menudo también se desarrolla edema macular. Aquí vemos otro ejemplo de una fotografía de fondo de ojo que muestra una leve turbidez vítrea, también una membrana epirretiniana nasal al disco y un edema macular cistoide, en este caso en un niño con pars planitis. Se puede volver crónica y refractaria en aproximadamente el 10% de los pacientes y el edema macular es la principal causa de pérdida de visión. Esa isquemia por flebitis retiniana combinada con otros estímulos angiogénicos por inflamación intraocular puede provocar neovascularización a lo largo del banco de nieve inferior hasta en el 10% de los casos. Estos complejos neovasculares pueden también provocar hemorragias vítreas que son más comunes en los niños que en los adultos. También estas tienen la capacidad de contraerse, lo que puede dar lugar a un desprendimiento de retina regmatógeno o traccional periférico. En casos más raros, esos complejos pueden evolucionar hacia tumores vasoproliferativos retinianos periféricos secundarios, que son masas vasculares con retinopatía exudativa y vasos mínimamente dilatados, y esto puede suceder incluso años después del diagnóstico inicial. Los desprendimientos de retina regmatógenos son desprendimientos periféricos raros pero localizados y pueden ocurrir en un 4 al 10% de los pacientes con pars planitis. Con la cronicidad también pueden desarrollarse sinequias posteriores y queratopatía en banda y otras posibles causas de pérdida de la visión incluyen cataratas, membranas epirretinianas y opacificación del vítreo. En el examen histológico de los ojos afectados con pars planitis se muestra una condensación vítrea y una infiltración celular en la base del vítreo y se caracteriza también por un aglomerado linfocítico periférico de vénulas y una membrana fibrovascular laxa sobre la pars plana. Entonces aquí vemos una fotografía de un examen de fondo de ojo de un paciente con uveitis intermedia, pars planitis específicamente, y se observa en la parte inferior esa membrana que se ubica sobre la pars plana, que está aquí señalada con las flechas. En la imagen de la derecha hay una magnificación del mismo hallazgo. Los diagnósticos diferenciales de esta entidad son variables. Tenemos las enfermedades infecciosas, por ejemplo, sífilis, tuberculosis, también uveitis de Lyme. En estos casos podría considerarse pedir los anticuerpos contra enfermedad de Lyme, especialmente en regiones donde la enfermedad es endémica y los pacientes que tengan antecedentes que se relacionen. Otro diagnóstico diferencial es la esclerosis múltiple, también la toxocariasis, especialmente en edad pediátrica, ya que un granuloma periférico puede imitar ese banco de nieve sobre la pars plana unilateral en un niño. Aquí las pruebas serológicas pueden ser útiles. En casos donde tengamos, por ejemplo, vitritis sin otros hallazgos, pueden sugerir un linfoma primario del sistema nervioso central. Sin embargo, estos pacientes suelen ser mucho mayores en el momento de la presentación, generalmente entre la quinta y la sexta década de la vida, que no es la edad más común de presentación en la pars planitis. El diagnóstico de esta entidad es clínico, pero es importante realizar pruebas adicionales para evaluar el compromiso y también para hacer un seguimiento. Entre ellas tenemos la angiografía fluoresceínica, que puede mostrar una fuga venosa periférica difusa, también fuga discal y edema macular. Y también nos mostrará si existen áreas con falta de perfusión y neovascularización retiniana.
En cuanto al OCT, o sea, la tomografía de coherencia óptica, muestra aquí, por ejemplo, en esta imagen, la presencia de un edema macular cistoide. También puede mostrarnos membranas epirretinianas y tracción vitreoretiniana. Y en cuanto a la biomicroscopía por ultrasonido, se puede utilizar en el caso de una pupila pequeña o con una catarata densa para demostrar exudados periféricos o membranas sobre la pars plana. El pronóstico de esta enfermedad se divide en tres según su curso clínico. En el 10% su curso puede ser benigno y autolimitado. El 30% tiene un curso latente con remisiones y exacerbaciones y el 60% tiene un curso prolongado sin exacerbaciones. Esta es una entidad que puede permanecer activa durante muchos años y en algunos casos la enfermedad desaparece después de algunos. Si el edema macular se trata hasta su resolución, se evita que regrese mediante un control adecuado. Y en estos casos, el pronóstico visual a largo plazo puede ser bueno, ya que casi el 75% de los pacientes mantienen una agudeza visual de 20/40 o mejor después de 10 años. En cuanto al tratamiento, este es dirigido a tratar la causa subyacente de la inflamación y por eso siempre se deben descartar las etiologías infecciosas antes de iniciar una terapia. Si no se indica una afección subyacente, ya se implementa una terapia antiinflamatoria. La primera línea la constituyen los corticoesteroides. Estos pueden brindarse orales o perioculares. En cuanto a las inyecciones perioculares de corticoesteroides, por ejemplo, de depósito como la triamcinolona o la metilprednisolona, se pueden administrar por vía subtenoniana posterior, como lo vemos en la imagen, o por la vía del piso orbitario. Estos se pueden repetir con una frecuencia de 3 a 4 semanas y en la mayoría de los casos la inflamación responde y mejora el edema macular. Sin embargo, también algunos casos resultan difíciles y el edema macular puede reaparecer. Los que especialmente tienen antecedente de glaucoma deben estar monitoreados cuidadosamente para detectar una elevación de la presión intraocular inducida por corticosteroides. Y otras complicaciones de los corticosteroides perioculares incluyen la tosis aponeurótica, el prolapso de grasa, en oftalmos y en casos raros la perforación del globo ocular. La formación de cataratas también puede ocurrir con cualquier forma de terapia con corticosteroides. Las inyecciones vítreas, intravítreas de corticosteroides pueden ser una alternativa a las inyecciones perioculares en los casos refractivos. Estas, sin embargo, conllevan riesgos como la elevación sostenida de la presión intraocular, el glaucoma y riesgos más pequeños de desprendimiento de retina, hemorragia vítrea y endoftalmitis. Siempre deben administrarse lejos de las áreas de esos bancos de nieve y también áreas de patología retiniana periférica. También se pueden considerar otras formas de inyecciones locales de esteroides como los implantes intravítreos de dexametasona. Y también se pueden utilizar la terapia con corticosteroides sistémicos, especialmente en casos graves o bilaterales, y se puede iniciar con una dosis de prednisolona de 1 miligramo por kilo por día. Esta con una disminución gradual cada 1 a 2 semanas más o menos, hasta dosis de menos de 10 miligramos por día después de 8 semanas de tratamiento. Para una acción rápida, una opción recomendada es administrar 1 gramo de metilprednisolona en pulsos y en los niños con una dosis de 30 miligramos por kilo. Si fallan los corticosteroides o se necesita un uso prolongado de ellos, está indicado ya el tratamiento inmunomodulador. Esta se puede iniciar de forma sistémica con inhibidores de células T, agentes biológicos y fármacos alquilantes. Según informes del estudio de corte de terapia inmunosupresora sistémica para enfermedades oculares o SITES, indicaron que el metotrexate, especialmente en niños, la ciclosporina, la azatriopina y el micofenolato de mofetilo fueron eficaces para lograr un control,
Un control sostenido de la inflamación más o menos en el 70 al 80% de los pacientes con uveitis intermedia. Se necesitan más o menos de 4 a 8 semanas para que sean eficaces y deben administrarse concomitantemente hasta que se espere que el agente inmunosupresor actúe. También se nombran los inhibidores del factor de necrosis tumoral, como el adalimumab. Este está aprobado por la FDA para el tratamiento de uveitis, incluida la intermedia. Sin embargo, son medicamentos que hay que usarlos con precaución, ya que estos pueden predisponer a la desmielinización. Y en los pacientes con pars planitis hay un mayor riesgo de desarrollar esclerosis múltiple independientemente del tratamiento que reciban. Entonces aquí siempre se debe evaluar el riesgo-beneficio. También se nombran otras terapias alternativas, entre ellas la crioterapia para la ablación periférica del banco de nieve. Sin embargo, esta rara vez se usa debido a la preocupación de inducir una mayor inflamación. La fotocoagulación láser se puede utilizar en casos de isquemia retiniana y neovascularización para prevenir hemorragia vítrea. En cuanto al tratamiento intravítreo con anti-VEGF, también se puede usar para la neovascularización retiniana o coroidea en la pars planitis. La vitrectomía de la pars plana también se considera el tratamiento de última línea después de los corticosteroides y los inmunomoduladores. Esta se puede combinar con la fotocoagulación láser y puede ser útil en el tratamiento de las complicaciones o en casos refractarios. En esos casos se debe considerar un aumento perioperatorio de la inmunosupresión sistémica o de corticosteroides. Puede ser necesaria aquí tratar la pérdida grave de visión causada por hemorragia o tracción del vítreo, desprendimientos de retina o membranas epirretinianas. Y también se puede considerar en casos de opacidades vítreas significativas a pesar de un manejo adecuado. En los casos que involucran la membrana epirretiniana o tracción vitromacular, la separación de la membrana hialoidea posterior durante la vitrectomía puede tener un efecto beneficioso para reducir el edema macular, además que tiene la ventaja de eliminar la carga de citoquinas proinflamatorias. Entre las complicaciones de este procedimiento incluyen el desprendimiento de retina, endoftalmitis y cataratas. Ya hablando sobre las complicaciones de la pars planitis, las cataratas se pueden dar hasta en el 60% de los casos y es importante reconocerlas porque aquí las cirugías con implantación de lente intraocular pueden complicarse por una inflamación latente de bajo grado. Además, pueden tener una opacificación recurrente de la cápsula posterior a pesar de realizar la capsulotomía. Pueden darse membranas retrolentales recurrentes y edema macular crónico, incluso en casos en los que no existe una inflamación celular activa. Aquí la combinación de vitrectomía pars plana con extracción de catarata e implementación de lente intraocular podría reducir el riesgo de estas complicaciones. El glaucoma se puede presentar en un 10% de los pacientes y aquí incluye tanto el glaucoma de ángulo abierto como de ángulo cerrado. El edema macular puede ocurrir hasta en el 50%, incluso se considera el sello distintivo de la pars planitis. También puede ocurrir neovascularización retiniana, tanto en la retina como tal, en el disco y también en el banco de nieve periférico. Puede haber presencia de hemorragia vítrea, que muchas veces suele ser el signo de presentación, especialmente en niños, y se puede tratar eficazmente con la vitrectomía pars plana. Otro hallazgo es la retinosquisis, que aquí vemos una fotografía de un fondo de ojo que muestra una retinosquisis inferior en un niño con pars planitis. Y también se puede dar un desprendimiento de retina traccional o reumatógeno hasta en el 10% de los pacientes. Estos pueden requerir indentación escleral, a veces combinada con vitrectomía, y los factores de riesgo para que se desarrolle el desprendimiento de retina reumatógeno son inflamación grave, uso de crioterapia en el momento de la vitrectomía y neovascularización del banco de nieve de la pars plana. Y eso se les traía pues para el día de hoy. Muchas gracias.
Hola, Juliana, muy buena la presentación. Es importante, ¿dónde estoy? Es importante lo de las generalidades, porque Juliana me decía que los residentes menores, pues a veces les quedan muy densos los temas de uveitis, y me pareció importante la retroalimentación de Juliana, porque así le voy a hacer más énfasis a ustedes en que las generalidades de uveitis les queden súper claras. Ujú. Yo quería preguntarles, o sea, tranquilamente me contesten, si lo saben, si no lo saben, cuando me contestan, excepto Juliana, hacerle tres preguntitas como para aterrizar la presentación. Entonces, la primera es, en las generalidades que explicó Juliana, ¿cuál es el principal signo cuando revisamos la cámara anterior que nos indica que hay una uveitis anterior activa? Juliana lo explicó en la parte inicial de la semiología de la cámara anterior, cuál es el principal signo cuando hacemos el examen físico que nos dice que hay una uveitis anterior activa. Sí, doctora, pues la presencia de células y de flare. La presencia de células es la que nos indica que hay una inflamación activa. El flare es importante, pero muchas veces en uveitis crónicas, cuando se ha dañado la barrera hematoacuosa, el flare se queda por siempre presente. Y si no hay y puede ser flare sin células, puede ser por daño de la barrera hematoacuosa sin tener una uveitis activa en ese momento. Entonces, lo más importante es la cuantificación de las células. Eso es lo que me indica. Si hay células en cámara anterior, es porque hay una uveitis anterior activa. Si no hay células, es porque la uveitis ya está controlada o está en remisión. Bueno, importante. Otra pregunta es, según lo que explicó Julián en las generalidades, ¿cuál es el primer principal signo de pars planitis? Bueno, el principal no, uno de los signos que me indica que estamos hablando de pars planitis. En el chat, Alejandro respondió el edema macular. La formación de bolas de nieve. Sí, porque el edema macular realmente no es un signo de muchas inflamaciones, pero realmente que me indique que ese signo es un signo que me está haciendo el diagnóstico de pars planitis. Que si ustedes lo encuentran en el paciente, dice, este paciente posiblemente tenga una pars planitis. ¿Células en vitrio, doctora? Dime, ¿Células en vitrio? células in vitro pueden presentarse en las panuveitis, uveitis intermedias, en las uveitis posteriores, incluso en algunas uveitis anteriores muy hiperagudas. Uno de los signos característicos es los bancos de nieve. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Los bancos de nieve, usted encuentra un paciente bancos de nieve, es una característica de pars planitis o de uveitis intermedia. Bueno, y otra pregunta, ¿cuál es la principal causa de disminución de la visión? Una de las principales causas de la disminución de la visión en pacientes con pars planitis. O sea, la idea mía no es corchar, sino como aterrizar el tema. Es como para que ustedes empiecen como a aterrizar los temas más, las cosas más importantes para que se puedan defender mejor con los pacientes con uveitis. Entonces, lo que me contestó ahora alguien, y es que el edema macular cistoideo. Una de las causas principales de pérdida visual en pacientes con uveitis intermedia o pars planitis es el edema macular cistoideo. De hecho, uno siempre es lo que define muchas veces el manejo sistémico o no del paciente con uveitis intermedia o con la pars planitis. Entonces, bueno, sigue Federico, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, muchas gracias, Juliana. Excelente, estuvo excelente la presentación y espero que hayas aprendido mucho. Hay muchos, sí. Voy a hacer anfitriona Fede para que pueda compartir la presentación. Listo.
Bueno, entonces, continuando con las presentaciones del día de hoy, vamos a hablar un poco sobre las uveitis en la esclerosis múltiple y en la sarcoidosis. Mi nombre es Federico Moreno y soy residente de segundo año. Entonces, en primer lugar, decir que la uveitis intermedia, pues ya Juli nos habló muy bien de esto, como para no ahondar mucho en esto, pues en aras del tiempo. El diagnóstico lo haremos según la localización. El diagnóstico de la uveitis se basa en su localización anatómica y que de la inflamación ocular, y hablamos de uveitis intermedia cuando se involucra principalmente el vitrio y la retina periférica. Hay otros términos para describir la uveitis intermedia, como son los que se incluyen la vitritis, la retinitis exudativa periférica, la ciclocorioretinitis, la ciclitis posterior crónica o la uveitis periférica. Y hay una confusión y controversia, incluso entre diferentes especialistas en uveitis, sobre cómo llegar a clasificar estos pacientes. Entonces, por eso se dice que agrupar las diferentes condiciones de las características anatómicas de la uveitis intermedia proporciona un valor para desarrollar un diagnóstico diferencial adecuado cuando nos enfrentemos al paciente, determinar la respuesta al tratamiento y el pronóstico a largo plazo. El grupo son, como ya nos habló Juli previamente, definió la uveitis intermedia como la enfermedad donde el vitrio es el sitio principal de inflamación, y el grupo de estudio de uveitis la definió como una inflamación que afecta predominantemente el vitrio y la periferia. Y algunos utilizan este término de uveitis intermedio cuando no logran acuñar un diagnóstico específico, pero que las características clínicas y los signos que veremos o que ya conocemos, como nos dijo Juli, pues nos sugieren esta entidad. Entonces, las enfermedades específicas como lo son la sarcoidosis y la esclerosis múltiple causan unas uveitis intermedias, y las uveitis intermedia asociada con sarcoidosis o esclerosis múltiple en ocasiones pueden cursar con alguna enfermedad subyacente que puede llegar a ser identificada, y en la sarcoidosis pueden presentarse con otras manifestaciones como son la retinitis, y en este caso específico pues debemos sospecharlo. En cuanto a la esclerosis múltiple, es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central que resulta de la inflamación por el sistema inmunológico, la desmineralización de los axones, que está caracterizada por lesiones desmielinizantes focales en la sustancia blanca que pueden comprometer el cerebro, la médula espinal, y nos va a llevar a unos neurológicos que van a ser episódicos. Estos síntomas van a variar según la ubicación de las lesiones y van a alterar las diferentes funciones autónomas, motoras o sensoriales. Y la esclerosis múltiple se presenta con manifestaciones oculares por desmielinización inflamatoria de la vía visual, y la mayoría de los pacientes van a experimentar por lo menos algún episodio de afectación ocular a lo largo de su vida y durante el curso de la enfermedad. En cuanto a la epidemiología, se estima que la esclerosis múltiple afecta a 400.000 personas en los Estados Unidos y 2,1 millones de personas en todo el mundo. Y tiene una distribución geográfica donde vemos que un compromiso mayor de pacientes en el hemisferio norte y sur, y que la edad promedio de aparición y presentación varía entre los 15 y los 45 años de edad, y que en promedio el diagnóstico en los pacientes se genera alrededor de los 30 años de edad. Tener en cuenta que este diagnóstico se genera básicamente en pacientes que tienen ya cuadros larvados, que se han demorado o prolongados más bien, que se han demorado un poco en hacerles el diagnóstico por la inespecificidad que tienen algunos síntomas sistémicos y como la variabilidad que tienen, como hablábamos previamente, porque pueden presentar algún síntoma ocular, posteriormente algún síntoma motor, entre otras cosas, estos pueden desaparecer, hacerse más fuertes, un poco menos, inclusive desaparecer. Y las mujeres se ven más afectadas con frecuencia que los hombres en una proporción de 2:1. En cuanto a teología, se desconoce la causa subyacente de esto, pero se han propuesto múltiples factores que contribuyen al desarrollo y progresión de la esclerosis múltiple. Hay algunas teorías que nos dicen que hay una predisposición genética y diferentes factores ambientales que están involucrados. Y, por ejemplo, para apoyar esta teoría con respecto a la esclerosis múltiple y la predisposición genética, se hizo un estudio en diferentes gemelos, donde se vio que la esclerosis múltiple era compartida entre gemelos en un 25 o 30% cuando estos eran monocigotos. Se vio que compartían la enfermedad en un 5% en un grupo de gemelos dicigotos, inclusive entre hermanos que no eran gemelos. Y adicionalmente, se ha identificado a lo largo del genoma más de 100 lugares de riesgo para desarrollar la esclerosis múltiple, ya que la mayoría de estos genes codifican para diferentes proteínas que participan en la modulación del sistema inmune. También
Se han identificado diferentes polimorfismos con el antígeno leucocitario humano, el factor de compatibilidad, y esto tiene una susceptibilidad más fuerte a desarrollarlas. Y se han encontrado otros genes distintos al HLA que también pueden estar involucrados en el desarrollo de esta entidad. Y se ha postulado que están involucrados varios factores ambientales, como hablábamos previamente, como van a ser las infecciones, la ubicación hemisférica que tengan los diferentes pacientes, el clima, el estrés, la ocupación que tengan esos pacientes, muy asociado con el estrés, y la dieta que ellos tengan. Existe una evidencia que sugiere que el desarrollo o las exacerbaciones de la esclerosis múltiple después de los síndromes postvirales están relacionadas principalmente con el virus del Epstein-Barr y el virus del herpes humano, y que la variación geográfica de la esclerosis múltiple está respaldada aún más en su papel ambiental. Y se ha propuesto que factores con la menor exposición al sol y los bajos niveles de vitamina D nos pueden explicar la relación de la esclerosis múltiple con el gradiente latitudinal. En cuanto a la fisiopatología, se cree que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, ya que esta comparte, y eso está respaldado porque tiene características que comparte con otros trastornos autoinmunes. Por ejemplo, el predominio en las mujeres, que van a estar más afectadas, la asociación con diferentes polimorfismos del HLA y la presencia de anticuerpos contra antígenos de mielina que se han identificado dentro del líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo que pasa es que vamos a encontrarnos frente a un proceso inflamatorio que está mediado por linfocitos T. Esos activan a su vez células inmunes como son los macrófagos, citoquinas y diferentes anticuerpos, y que tenemos como un resultado final una degradación axonal que nos va a llevar a los diferentes síntomas que tenemos. Adicionalmente, también se cree que las células T pueden ingresar al cerebro a través de la barrera hematoencefálica, pues cuando se genera un proceso inflamatorio como son las infecciones postvirales. Estas infecciones, con lo que acabamos de mencionar previamente, llevan a la pérdida de mielina y la conducción de los impulsos nerviosos va a estar comprometida. Ya para lo que más interesa, la afectación oftálmica se puede clasificar en lesiones de las vías aferentes o eferentes. En primer lugar, hablaremos de la vía deferente. Esta es responsable de la transmisión de la información sensorial que recibe la retina para llevarla hasta el cerebro, y en este caso específico el nervio óptico es el que se ha afectado con mayor frecuencia, seguido por el quiasma óptico y los tractos ópticos, que cuando estos se alteran vamos a tener defectos del campo visual, específicamente una hemianopsia bitemporal y una hemianopsia homónima. En segundo lugar, la vía aferente responsable de la salida del motor y la conducción de estos impulsos en respuesta a al estímulo para que se den los movimientos extraoculares. Entonces vamos a tener, por ende, trastornos del movimiento ocular que se presentan ante el 40% de los pacientes con esclerosis múltiple, y las lesiones pueden afectar el tronco encefálico, el cerebelo, los nervios craneales y llevar a desalineación ocular. Y en estos pacientes vamos a encontrar algo de nistagmos y, por qué no, también una diplopía, pero esto no es tan común. Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues debemos primero basarnos en una información demográfica, la edad, sexo, raza, país de origen, teniendo en cuenta lo que hablábamos previamente, tener en cuenta que va a ser más común entre mujeres entre los 15 y los 45, que provienen del hemisferio sur o norte, y si hay una predisposición genética. Entonces debemos hacer una revisión por sistemas completa y un interrogatorio exhaustivo con estos pacientes. La esclerosis múltiple, los síntomas neurológicos van a variar en el tiempo. Estos pueden tener un inicio agudo, subagudo y duran días a meses, debido a que la desmelinización que esos pacientes tienen tiene una afectación difusa del sistema nervioso central, y los pacientes se quejan de síntomas relacionados. Esto puede llegar a ser muy confuso para el clínico y desorientarnos un poco en el abordaje. En el 75% de los pacientes, la presentación inicial de la esclerosis múltiple va a ser inicialmente, vamos a tener esta división, donde el 45% van a ser síntomas motores o sensoriales y donde el 20% restantes van a tener un compromiso visual. Puede haber una resolución completa de los síntomas hasta en el 85% de los casos, y el 10 al 15% restantes van a tener un empeoramiento del cuadro inicial con el cual se presentan a nuestro servicio. Son muchos los signos y síntomas que pueden presentar estos pacientes, donde pueden tener alteraciones de la sensación como dolor, entumecimiento, alteraciones motoras como la debilidad muscular, problemas de coordinación, de equilibrio como ataxia y dificultad para hablar y tragar, trastornos de la deglución. Dentro de los autónomos tenemos una disfunción intestinal que puede estar representada
con diarrea o estreñimiento y vesicales como la incontinencia urinaria. Dentro de las cognitivas podemos enfrentarnos a pacientes con fatiga, disminución de la capacidad de atención, la concentración, la memoria y el juicio. Y adicionalmente, entre los psicológicos podemos enfrentarnos a pacientes con depresión y inestabilidad en su estado de ánimo. Adicionalmente, se dice que estos pacientes pueden presentarse con la triada de Charcot, la triada clásica de disartria, atraxia y temblor, y el fenómeno de Udhov, que es empeoramiento de los síntomas cuando las temperaturas son más altas. Ya hablando específicamente de los síntomas oculares de la esclerosis múltiple, 20% de los pacientes tienen un nervio óptico, tienen una neuritis óptica como una presentación clínica inicial, y 75% de los pacientes van a presentar al menos un episodio de esta a lo largo de su vida. En cuanto a la neuritis óptica asociada a la esclerosis múltiple, esta se desarrolla en más del 50% de los pacientes, que van a tener una pérdida de la visión monocular que va a ser dolorosa y que ocurre durante horas o días y dura algunas semanas y que puede incluso llegar a tener una resolución espontánea. Y se han visto diferentes cambios en la agudeza visual que pueden variar de leves a graves, donde se ha registrado en diferentes series, donde se hizo un recopilado de diferentes estudios para evaluar la agudeza visual y se encontró que el 10% de los pacientes tienen una agudeza visual de 20-20, 25% entre un 20-30 y un 20-40, 29% entre un 20-50 y un 20-190 y 36% de los pacientes van a presentarse o van a tener una agudeza visual de 20-200 o inclusive peor a esta. El dolor orbitario también puede estar presente y va a estar en el 92% de los pacientes, generalmente empeora con el movimiento de los ojos. La discromatopsia va a estar presente en el 88%, la desaturación del rojo es importante porque se dice que es uno de los colores que se ve más afectado y van a tener una disminución a la sensibilidad del contraste. Van a tener pérdida del campo visual, van a tener generalmente un escotoma central, un defecto pupilar aferente relativo. Y adicionalmente en la lámpara de hendidura vamos a tener una inflamación de disco óptico, una papilitis como la que vemos en este paciente, que se presenta hasta en un tercio de los pacientes, una papilitis y adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas que se presenta en el 70% de los pacientes que tienen una neuritis óptica, la cual es aguda. En cuanto a la uveitis intermedia, pues como dijo Juli previamente, y lo que nos interesa para el día de hoy, este puede ocurrir en pacientes con esclerosis múltiple. Y algunos autores inicialmente clasificaron la esclerosis múltiple como un síndrome de mascarada, ya que parecía ser como una simuladora, pero después llegaron a considerarla una causa de uveitis. ¿Y por qué decían que podía ser un síndrome de mascarada? Porque como es otras uveitis, que tienen manifestaciones del sistema nervioso central y oculares, como son, por ejemplo, el BKH, se podrían confundir. Entonces, la prevalencia de uveitis entre pacientes con esclerosis múltiple se dice que es alrededor del 1%, y los hallazgos oculares más comunes en estos pacientes con esclerosis múltiple va a ser la uveitis intermedia, la uveitis anterior y la periflebitis. Y en un estudio que revisé en pacientes con diagnóstico de la esclerosis múltiple, generalmente se vio que esta precedía la aparición de uveitis en el 56% de los pacientes. También se vio que esto fue posterior en el 25% de los pacientes y que la aparición de la uveitis y la esclerosis múltiple se dio simultáneo hasta en el 19% de los casos. Aquí podemos ver un edema macular cístico en un paciente con una esclerosis múltiple y una uveitis intermedia, y adicionalmente podemos ver aquí estos bancos de nieve que también se pueden presentar en estos pacientes. Revisé una serie de 113 pacientes para un total de 196 ojos con uveitis, donde el 73% de los pacientes que se incluyeron en este estudio fueron mujeres y la edad de presentación fue de 40,6 años. El 80% de ellos presentó una uveitis intermedia, y el curso clínico de esta uveitis intermedia en estos pacientes fue similar a la de los pacientes que no presentaban una esclerosis múltiple, es decir, que son cuadros muy similares. No por el hecho de que sea una esclerosis múltiple tenemos que pensar que esto va a llegar a ser peor. Y otro estudio de uveitis en pacientes con esclerosis múltiple demostró que los pacientes con uveitis sí encontraron algo significativo, y fue que el tiempo era significativamente más corto hasta la primera recaída, donde la media en los pacientes que compartían estas uveitis con esclerosis múltiple fue de 2,11 años,
frente a 8,2 en los pacientes que no tenían una esclerosis múltiple. Y también que las tasas de recaídas anualizadas fue significativamente mayor en los pacientes que tenían esclerosis múltiple asociada a una uveitis intermedia. En cuanto al tratamiento, pues como nos dijo Juli previamente, debido a que es un trastorno asociado con diferentes enfermedades subyacentes, lo primero es excluir enfermedades infecciosas o malignidad, sobre todo si vamos a empezar los esteroides o terapias inmunosupresoras, y tener en cuenta los diagnósticos diferenciales que ya mencionamos, como la enfermedad de Lyme, neoplasias malignas y el linfoma intraocular. Hay un debate que está descrito en la literatura y es: ¿se necesita terapia? ¿Pero en qué pacientes? Si es necesario tratar los pacientes que tienen una inflamación mínima y que tienen muy buena agudeza visual, porque en algunos casos y estudios se ha visto que los pacientes que no se tratan, que tienen una inflamación mínima, pues no presentan ninguna secuela y la agudeza visual se mantiene normal. Los que sí debemos tratar sin falta son ojos que tienen neovascularizaciones externas, bancos de nieve y pacientes que se presentan pues con unas vasculitis importantes como la de este paciente que vemos aquí a este nivel. Y sin duda vamos a tener que tener un tratamiento agresivo cuando nos enfrentamos a pacientes con edema macular o complicaciones de la enfermedad inflamatoria. Y obvio, pacientes que se presenten con un glaucoma, los cuales deben ser reconocidos y tratados inicialmente. Con el glaucoma trataban de ser enfáticos como para tratar de no centrarnos como en básicamente en los hallazgos clínicos que ya vimos previamente y que nos mencionó muy bien Juliana, sino que también debemos tener en cuenta el glaucoma porque en ocasiones puede llegar a ser pasado por alto y comprometer pues la visión de nuestro paciente. En cuanto a los esteroides, estos son la base del tratamiento. Se sabe que los corticosteroides tópicos son eficaces en la uveitis interior, pero no tanto en las intermedias, y por eso la mayoría de los pacientes requerirán una terapia sistémica o inyecciones locales de estos esteroides. Los corticosteroides perioculares son eficaces para estas uveitis, especialmente cuando la presentación es monocular o uniocular, y lo que se ponen son básicamente inyecciones de 40 miligramos de triamcinolona, que es las cuales se administran por vía retroseptal. Y generalmente se deben poner por lo menos 2 o 3 inyecciones durante un periodo de 6 a 8 semanas para probar la eficacia, es decir, no quedarnos simplemente con una y que el paciente nos diga que no tuvo una mejoría inicialmente y que eso no le está sirviendo. Hay que explicarle que hay que darle algo de tiempo mientras el fenómeno inflamatorio va cediendo. Y en cuanto a los corticosteroides intravítreos, como decíamos previamente, se pueden usar para tratar esta uveitis intermedia porque la triamcinolona ha demostrado que es eficaz para disminuir el edema macular. En cuanto a los implantes intravítreos y de liberación sostenida de esteroides, se vio en un estudio que 80% de los pacientes con una uveitis intermedia mejoraban la turbiedad vítrea y de esta manera mejoraba también la agudeza visual, pero debemos tener en cuenta, tanto en estos como los que mencionamos previamente, los efectos secundarios que ya sabemos, como son la catarata y la pío elevada. Por eso este paciente debe venir regularmente, debemos revisarlo para que no tenga una elevación de este. Y que los corticosteroides sistémicos se utilizan en la mayoría de los pacientes con uveitis intermedia bilateral o enfermedad unicular cuando es resistente. Cuando es resistente. Inicialmente, ¿cómo lo vamos a hacer? Damos a los pacientes de 0,5 miligramos por kilogramo por día de prednisona, disminuirla en función de la respuesta clínica que ellos tengan. Siempre debemos hacer una PPD antes de iniciar la terapia inmunosupresora y debemos adicionar un inhibidor de la bomba de protones para la comodidad de nuestros pacientes. Los inmunosupresores van a estar reservados para pacientes que tienen enfermedad resistente a la terapia con esteroides o que requieren un tratamiento crónico con esto por la enfermedad de base. La ciclosporina como primera línea es utilizada por su buena eficacia en los pacientes con uveitis intermedia, pero tenemos unos efectos secundarios de toxicidad renal e hipertensión que no son menores, los cuales debemos vigilar, debemos observar estos signos y podemos ajustar la dosis según consideremos necesario, ya que si lo ajustamos de esta manera y lo llevamos con cuidado y el paciente no tiene ninguna manifestación de esto, se ha demostrado que puede llegar a ser seguro, inclusive hasta uso por 10 años. Y hay otros inmunosupresores usados en las uveitis intermedias, como son la cetropina, el metrotexato, la ciclopamida y el micofenolato, como ya lo mencionó Juliana de una manera más detallada, y la ciclofosfamida, la cual se usaba previamente, ya no es de elección por el riesgo que tienen estos pacientes de desarrollar un SEA de vejiga como un efecto adverso de este. También se han utilizado productos biológicos como son los anticuerpos monoclonales, los anti-TNF como son el daclizumab
y anticuerpos monoclonales contra el receptor de interleuquina 2 que son efectivos para tratar estas uveitis intermedias. El adalimumab, como nos mencionó también Juliana, ya ha sido aprobado por la FDA y por los diferentes entes reguladores europeos para el tratamiento de uveitis intermedia, y se ha descubierto que el adalimumab puede disminuir el tiempo medio hasta el fracaso del tratamiento en comparación con el placebo, y que tiene mayores mejorías en cuanto a la turbidez vítrea y mejorías con respecto a la agudeza visual. En cuanto a la cirugía, pues tenemos dos técnicas de las cuales vamos a hablar. Iniciaremos hablando por la crioterapia. Se dice que es eficaz para el tratamiento de la parsplanitis, y se dice que esto lo logra porque destruye el componente vascular de la retinitis periférica o la vitreitis, y que se dice que hasta el 78% de los pacientes mejoran. Se cree que esto se da porque elimina el sitio de entrada de mediadores inflamatorios al ojo, y que derivado de esto es que se da esta mejoría. Generalmente se usa en combinación con inyecciones perioculares de los corticosteroides. Se dice que el efecto de esto dura de 3 a 6 meses. Inclusive se dice que puede llegar a eliminar la necesidad de estos corticosteroides hasta en un 90%. Pero ¿qué complicaciones podemos tener? Aumento de la inflamación vítrea, pues por la manipulación y por entrar a la zona, reducción de la acomodación por los cambios que se generan a nivel de la pars plana, las cataratas y las membranas epirretinianas. Se demostró que con esta terapia la agudeza visual mejoró, pero sí hubo un aumento de la incidencia en el de desprendimientos de retina post-tratamiento, por lo cual no es tan utilizado y no es tan recomendado. Y adicionalmente, como les mencionaba previamente, como se usa generalmente en combinación con corticosteroides, nos faltan estudios para decir si en realidad el efecto beneficioso de los cuales les acabo de hablar viene básicamente de la crioterapia o de los corticosteroides. Entonces hay controversia en cuanto a esto. La otra técnica puede ser la vitrectomía. Esta funciona porque nos da una reducción de la enfermedad inflamatoria. Está reservada pues para pacientes con uveitis intermedia que tienen una inflamación importante, la cual es marcada y generalmente que no ha respondido a un tratamiento inicial. Y se vio que Vasculin y Eckhart informaron una mejoría significativa en 12 a 19 pacientes que tenían una uveitis crónica, los cuales fueron tratados con vitrectomía, y también demostraron que el edema macular cistoide tenía una mejoría. Inclusive que la mejoría era tan sustanciosa que las dosis que se utilizaban de corticosteroides podían llegar a reducirse en el posoperatorio inmediato. ¿Qué complicaciones se tienen con esta? El desprendimiento de retina, la hemorragia vítrea recurrente y también el desarrollo de cataratas. Entonces la vitrectomía va a estar indicada básicamente y la vamos a reservar para pacientes que tienen hemorragia vítrea o restos vítreos densos posterior al proceso inflamatorio, o que han tenido una enfermedad resistente a la terapia médica. En cuanto al pronóstico, a largo plazo, este varía mucho porque no todos los pacientes van a cursar con el mismo grado de inflamación, no va a tener el mismo comportamiento, las mismas expresiones, las secuelas que puede llegar a presentar el paciente no son las mismas. Entonces es difícil definir el pronóstico a largo plazo. Lo que sí sabemos es que el 50% de los pacientes generalmente se presentan con una agudeza inicial a nuestro servicio de 20/30 o mejor, pero que la enfermedad puede llegar a producir una discapacidad visual hasta en una tercera parte de estos pacientes. Y que 2/3 partes de los pacientes tratados con corticosteroides mantuvieron una agudeza visual de 20/40 o mejor, lo cual son resultados visuales aceptables o muy buenos para algunas series, según lo han reportado, lo cual es bueno. Entonces, y que el resultado depende del control estricto de la inflamación y del manejo de las complicaciones. En cuanto a este control estricto de la inflamación, es un poco difícil porque muchas veces la terapia tópica que utilicemos en algunos pacientes no son muy juiciosos, y esto puede llegar a comprometer los resultados a futuro. Y en un estudio de cohorte de una cohorte de 20 años, se vio que la agudeza visual media después de 10 años de seguimiento fue de 20/30 con el 75% de los pacientes evaluados. Podríamos tener algunas secuelas también, como son la atrofia del EPR, la cicatrización macular, y esto nos va a llevar a un aumento del riesgo de la pérdida visual, la cual es clasificada como moderada. Ya si tenemos otras alteraciones como son cicatrices maculares, un desprendimiento de retina o nos enfrentamos a un ojo hipotónico, ya tenemos un riesgo de pérdida visual grave. Y la presencia de exudados de la pars plana o de los blancos de nieve pueden tener un valor pronóstico también.
ya que los ojos con exudados en la pars plana cuentan con más vitreitis y edema macular, y la gravedad parece estar relacionada más con el resultado visual más que con la duración de la enfermedad. Es decir, un proceso crónico y larvado no quiere decir que el paciente va a tener un mal desenlace visual. Para hablar un poco ya sobre la sarcoidosis, esta es una enfermedad inflamatoria sistémica que está caracterizada por la formación de granulomas no caseosos en los órganos afectados. Más comúnmente van a ser los pulmones, los ganglios linfáticos, la piel y los ojos. Y apenas en 1909 se describió la uveitis como una parte del proceso de esta enfermedad. Inicialmente se conoció como el síndrome de Hertford. Eso es un epónimo que le pusieron a este y consistía en uveitis, parotiditis y fiebre que podría presentarse con o sin parálisis facial. En cuanto a la etiología, se desconoce, pero se han estudiado varias hipótesis sobre los factores genéticos y ambientales y se han evaluado asociaciones entre el sarcoide HLA-DR1 y el ADN del Mycobacterium tuberculosis como desencadenantes de esta enfermedad. Se dice que la incidencia en los Estados Unidos de la sarcoidosis sistémica oscila entre 50 o 40 por cada 100.000 habitantes y que la prevalencia es 10 veces mayor para los afroamericanos si los comparamos con los blancos. Adicionalmente, se sabe que los afroamericanos tienen mayor probabilidad de tener una presentación aguda de la enfermedad y un curso clínico más grave, y que estos mismos afroamericanos menores de 50 años tienen más probabilidad de presentar uveitis. También se ha visto que hay una ligera preponderancia por el género femenino y que la mayoría de los pacientes se van a tornar sintomáticos entre los 20 y los 50 años de edad. En cuanto a la fisiopatología, se caracteriza por la presencia o la aparición de granulomas no calcificantes en el tejido afectado. Los vamos a ver en pulmones como una linfadenopatía biliar bilateral, diferentes granulomas que podemos ver en piel, ojos, hígado, vaso, glándulas salivales, corazón, básicamente se pueden presentar en cualquier parte, y que la afectación ocular va a estar presente en 25% de los pacientes, donde el tracto uveal va a ser el sitio más afectado. Y la sarcoidosis representa del 3 al 10% de todos los casos de uveitis, va a ser responsable de 3 a 10% de todos los casos de uveitis. Los nódulos sarcoides se componen de colecciones de histocitos y linfocitos epiteloides que no son calcificantes, y dentro de estas células gigantes se pueden observar células multinucleadas, cuerpos asteroides y cuerpos de Schaumann que van a ser característicos de la enfermedad en los cortes histopatológicos. Para el diagnóstico necesitamos una alta sospecha clínica. Hacemos una revisión por sistemas exhaustivas para mirar todas las lesiones de las cuales hablamos previamente, principalmente en un paciente que tiene una uveitis recurrente y en la cual no encontramos una causa. Y también la uveitis puede preceder varios años a los síntomas pulmonares y son frecuentes los granulomas orbitarios, palpeblares y la infiltración de las glándulas lagrimales. La presentación clínica puede ser variable y va a depender de la gravedad y el órgano afectado. Puede ser solo un órgano, pueden ser múltiples los que estén comprometidos. Y los antecedentes personales de la enfermedad pulmonar en un individuo con una uveitis que sea granulomatosa siempre nos debe hacer sospechar en una sarcoidosis. Al examen físico podemos tener una uveitis anterior granulomatosa, aguda o crónica, y esta va a ser la manifestación más común de la sarcoidosis. Menos de una tercera parte de los pacientes presentan uveitis posterior sin que esté comprometida la parte anterior, y las lesiones del segmento posterior ocurren en 14 al 20% de los pacientes que tienen una sarcoidosis ocular. El edema macular generalmente va a estar presente, y entre 2019 y el 2017 se ha reunido el grupo de estudio de la sarcoidosis ocular para revisar los criterios para el diagnóstico de esta entidad, y los cuales veremos a continuación. Entonces, el taller internacional sobre la sarcoidosis ocular nos dice que tenemos 7 signos de sarcoidosis intraocular. La primera va a ser los precipitados queráticos en grasa de cordero, que pueden ser grandes o pequeños, y o nódulos del iris en la margen pupilar o esos nódulos de Kopp, o en el estroma, que son conocidos como los de Busaca. Adicionalmente vamos a tener nódulos de la malla trabecular y o sinequias anteriores periféricas en forma de tienda de campaña, opacidades britas en bola de nieve o collar de perlas, y múltiples lesiones corretinanas periféricas, las cuales pueden ser activas o atróficas. En quinto, podemos tener una periferitis nodular
que puede ser segmentaria, o microaneurismas en el ojo inflamado, y nódulos granulomas del disco óptico y o nódulo coroideo solitario. Y por último, y pues, séptimo, que el compromiso sea bilateral. En cuanto a los síntomas, las manifestaciones van a ser la visión borrosa, la fotofobia, las moscas volantes o mioesopsias, el ojo rojo y el dolor. Se han documentado parálisis de algunos pares craneales que nos pueden llevar a diplopía, disminución de la visión y afectación de la glándula lagrimal que va a generar algo de proptosis y diplopía, pues cuando esta se inflama nos puede llevar a esos fenómenos proptóticos. Adicionalmente, los síntomas sistémicos de la sarcoidosis, es importante que los tengamos en cuenta, van a ser pacientes que se pueden presentar con fiebre, tos, disnea, fatiga, un eritema nodoso, polimiositis aguda, artritis, anomalías musculoesqueléticas o nódulos sarcoides en piel. Entonces, hay unos criterios diagnósticos que también están establecidos por estos grupos y que fueron revisados recientemente para tratar de simplificar un poco el diagnóstico de esta entidad. Entonces, primero debemos descartar otros casos de uveitis granulomatosas. Segundo, debemos buscar los 7 signos clínicos intraoculares que sugieren la sarcoidosis ocular. Debemos tener 8 resultados de investigaciones sistémicas en caso de que tengamos una sospecha de sarcoidosis ocular. Y por último, que tengamos 3 categorías de criterios diagnósticos según los resultados de la biopsia y la combinación de los signos intraoculares y los resultados del que tengamos con respecto a las investigaciones sistémicas, si es que estamos sospechando esto en el paciente. Y hay unos criterios que fueron revisados recientemente para tratar de simplificarlo aún más, donde nos dicen que la sarcoidosis ocular va a ser definitiva cuando tenemos un diagnóstico respaldado por biopsia con una uveitis compatible con este cuadro, presunta cuando la sarcoidosis ocular se presenta con anopatías ciliares bilaterales, con 2 signos intraoculares y con una biopsia que no fue de soporte, pero es suficiente para hacer un diagnóstico o al menos empezar un tratamiento. Y esta va a ser, la sarcoidosis ocular va a ser probable si no se realizó una biopsia y la radiografía de tórax no mostró esas linfadenopatías ciliares bilaterales, pero hubo 3 de los signos intraoculares anteriores, los cuales ya mencionamos, y 2 pruebas de laboratorio positivas. Entonces, para acercarnos un poco más al procedimiento diagnóstico de esta entidad, vamos a revisar algunas pruebas. Entonces, la radiografía de tórax sigue siendo la mejor prueba de detección, va a estar anormal en el 90% de los pacientes con sarcoidosis, y si esta no sale normal, pues podemos recurrir a una tomografía computarizada de tórax, que puede ser valiosa y que podemos encontrar hallazgos aún más sutiles. Adicionalmente, la enzima convertidora de angiotensina sérica y la gammagrafía también van a ser herramientas diagnósticas valiosas y no invasivas que nos sirven. Entonces, este grupo de trabajo también nos habló de algunas pruebas que debemos tener en cuenta, como la linfadenopatía iliar bilateral, la prueba de tuberculina negativa en ensayos de liberación de interferón gamma, la enzima convertidora de angiotensina sérica elevada es sugestiva de esta, también la elevación de lisosima sérica, la relación de CD4-CD8 elevada más de 3.5 veces en el líquido lavado, en el líquido de un lavado broncoalveolar, y acumulación anormal en la gammagrafía con galio o tomografía por emisión de positrones. También la linfopenia y los cambios parenquimatosos pulmonares que sean compatibles con sarcoidosis nos deben acercar mucho a orientarnos al diagnóstico de esta entidad. Y siempre, para que tengamos un diagnóstico definitivo, pues es importante o sería ideal que tuviéramos una biopsia. Como mencionando previamente, los niveles de la enzima convertidora de angiotensina son importantes para el diagnóstico, y no solo para eso, sino para mirar el control que tenemos sobre la actividad de la enfermedad, porque ya que entre más altos sean estos niveles, pues nos indican más actividad de la misma. Se dice que los niveles de la ECA tienen una sensibilidad del 73% y una especificidad del 83% para el sarcoide cuando esta se usa, y que la lisosima sérica también es útil en el diagnóstico del sarcoide ocular. Cuando esta está por encima de 8 miligramos por litro, tiene una sensibilidad del 60% y una especificidad del 76% para la uveitis sarcoidea. Y entre los diagnósticos diferenciales vamos a tener la enfermedad de Lyme, la tuberculosis, la enfermedad de Behçet, el BKH y la oftalmoplegia simpática. En cuanto al tratamiento, el manejo debe estar basado en los signos y síntomas oculares, y adicionalmente debemos evaluar el grado de inflamación
del segmento anterior y la presencia de la afectación retiniana, porque esto va a ser importante para definir, como lo miraremos más adelante en un algoritmo. Los corticosteroides tópicos y periculares y sistémicos van a ser el pilar del tratamiento, y este grupo de trabajo sobre la sarcoidosis ocular nos dio unas directrices para el tratamiento de las diferentes uveitis que presentamos asociadas a esta entidad. Entonces vamos a hacer un tratamiento agresivo con esteroides tópicos como es el acetato de prednisolona al 1%, ciclopléjicos tópicos, atropina al 1% para generar un poco más de confort, menos malestar en el paciente por el dolor que genera el espasmo y para que no se formen sinequias en estos pacientes. Estos esteroides los vamos a reducir gradualmente según la respuesta que que veamos en nuestros pacientes. Y si los esteroides no tienen un éxito, debemos considerar la posibilidad de inyecciones perioculares de esteroides subtenionanos con triamcinolona entre 20 a 40 miligramos. Debemos tener en cuenta el riesgo de la PIB y de glaucoma, como mencionábamos previamente, lo cual debemos vigilar. Y adicionalmente, mencionar que la prednisolona oral va a estar indicada en las uveitis anteriores que no responden a una terapia tópica, y que pacientes con uveitis posterior y neovascularizaciones o que presenten enfermedades orbitarias con síntomas visuales por compromiso del nervio óptico se benefician de los esteroides orales o medicamentos inmunosupresores. Entonces, por eso quería traerles acá este algoritmo diagnóstico para la uveitis, para la uveitis sarcoide, en la cual si tenemos una uveitis anterior, empezamos con una terapia tópica con midriáticos y ciclopléjicos, y si esta falla, pensamos ya en los corticosteroides intraoculares. Entonces, si tenemos una uveitis unilateral, intermedia o posterior, pero sin complicación, vamos directamente al uso de los corticosteroides peri o intraoculares. Pero si tenemos manifestaciones extraoculares de estas uveitis intermedias, unilaterales o posteriores, debemos usar corticosteroides sistémicos a una dosis de 1 miligramo por kilo día de 3 a 6 semanas. Y podríamos usar o no pulsos intravenosos de metilprednisolona. Cuando tenemos una uveitis sarcoide, la cual es severa, o una uveitis posterior, o que tenemos un compromiso de ambos ojos, vamos a ir directamente a este esquema que mencionábamos previamente, y adicionalmente, si tenemos resistencia a estos esteroides o hay una respuesta al tratamiento, debemos buscar otras fuentes que nos expliquen cuál es la posible etiología, como por ejemplo las infecciones o los linfomas. Entonces, aquí adicionalmente en este paso que nos habíamos quedado, si la agudeza visual es menor a 20/200, o si hay falla de este esquema inicial, vamos a dar estos corticosteroides, los vamos a subir a más de 7 miligramos por día. Y si tenemos efectos secundarios indeseados o el paciente no los puede recibir por alguna condición de base, considerar el metrotexate o la ciatropina. Entonces, básicamente, eso era lo más importante que teníamos con respecto a este algoritmo de tratamiento. En cuanto al seguimiento, este debe ser estrecho durante los episodios agudos y debe ser un seguimiento regular. Debemos rebarar la inflamación y la PIO cada 1 o 2 semanas durante el primer mes después del inicio del tratamiento. Si la inflamación no mejora con el tiempo, debemos mantener la dosis y solo reducirla cuando hay disminución de las células que vemos en el examen físico y que nos digan que la inflamación viene en una disminución franca. Y los individuos que tienen uveitis recurrentes se van a beneficiar o se le pueden justificar estudios como un hemograma completo, una prueba treponémica, PPD, ANAS, la enzima convertidora de angiotensina, el factor reumatoideo y los rayos X de tórax. Cuanto a las terapias quirúrgicas, pues la FACO una FACO solo se podrá hacer en estos pacientes cuando la inflamación está controlada o absolutamente controlada, y es decir, debemos llevar por lo menos 3 meses con medicación y que eso esté controlada o sin medicación y que no tengamos ningún signo de inflamación en estos pacientes. La vitrectomía está reservada para la opacificación vítrea grave y cuando tenemos un glaucoma por esteroides que no responden al tratamiento médico de máximo, es decir, cuando ya hay 4 medicamentos a dosis tope y que este no nos responde, debemos llevar una trabeculectomía o un implante de dispositivo de drenaje para el glaucoma, pues ahí podríamos derivar pues a nuestros pacientes. Las complicaciones van a ser similares a las observadas con otros tipos de uveitis.
la queratopatía en banda, catarata, glaucoma, el edema macular cistoide, la hemorragia vítrea, desprendimientos de retina, inclusive la ceguera por lesiones maculares. Dentro de las afectaciones neuroftalmológicas podríamos tener atrofia óptica y diplopía, y dentro de las sistémicas, la fibrosis pulmonar, arritmias cardíacas, convulsiones, hidrocefalia, sordera y déficit motores y sensitivos. Y en cuanto al pronóstico, la uveitis sarcoide es muy variable. También, como les decía previamente, va a variar de la presentación que tengan de estos pacientes, la respuesta que tengan al tratamiento, lo juicioso que sean con ellos y de las secuelas o cicatrices que queden a nivel ocular. Pero podemos decir que 2/3 partes de los pacientes experimentan un curso benigno y autolimitado, inclusive con una remisión espontánea, y que las lesiones del fondo de ojo tienen una mayor incidencia de neurosarcoidosis asociada, y que hay factores pronósticos que son adversos, como son el LES, la uveitis crónica, el glaucoma, el edema macular cistoide, que tengan una edad de inicio por encima de los 40 años y que cursen con una hipercalcemia crónica. Muchas gracias. Eso era lo que tenía para complementar la charla de hoy. Muchas gracias, Federico. El tema de esclerosis múltiple, realmente el porcentaje de pacientes que presentan uveitis intermedia y esclerosis múltiple no es tan alto, pero es muy importante tenerlo siempre en cuenta como diagnóstico diferencial en las uveitis intermedias. Una cosa importante en el tratamiento en general de la parsonitis y uveitis intermedia es cuándo tratar. Entonces, alguno me puede decir en forma sencilla cuándo se trata un paciente en forma sistémica cuando tiene uveitis intermedia o parsonitis. Para tener todo el tratamiento que tenemos con Federico. ¿Cómo? ¿Cuándo tratar sistémicamente a un paciente con uveitis intermedia o parsonitis? Hablemos de 3 indicaciones, pero para los demás de pronto. Cuando hay compromiso bilateral, Sí, ese es súper importante. Cuando hay compromiso bilateral, siempre tratar sistémicamente. ¿Cuándo más? cuando hay casos muy graves de compromiso de la agudeza visual, con un Cuando hay edema pérdida macular severa marcado. visual. Exactamente. Sí. Y otra indicación de tratamiento sistémico. Cuando hay casos refractarios al tratamiento con corticosteroides perioculares u orales. O cuando sí, está bien, o cuando hay edema macular cistoide. El edema Una macular. cosa que edema macular cistoide, sí, muy bien. Una otra cosa que mencionaste, Federico, es de que la ciclofosfamida, pues, no es la primera elección, pero sí se utiliza, se sigue utilizando, sobre todo en casos de que los pacientes no mejoran y están asociados a vasculitis. Se usa la ciclofosfamida. Recuerdo a la paciente que vimos el martes, María Fernanda, Sí. ya estaba con su ciclofosfamida, aunque lo es con una enfermedad sistémica, y ella hace justamente uveitis anterior e intermedio. Bueno, y lo otro es que el adalimumab, que es un agente biológico, está indicado siempre en uveitis no infecciosas, tanto posteriores como uveitis intermedias. Un buen tratamiento con el adalimumab. Para recalcarle todo lo que mencionó Federico, es lo común para aterrizar esos conceptos. Bueno, niños, una feliz noche. Muy buena la presentación también, Federico. Que descansen. Doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Feliz noche. Oh. Hasta luego, doctora.